Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su
su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna bondad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Bienvenidos una vez más a este día domingo, Día del Señor, día en el que nos reunimos para poder leer juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí siempre un honor y un privilegio poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Mis estimados hermanos, amigos, el día de ayer, sábado 31 de octubre del año 2020, se cumplía 503 años de la reforma de la Iglesia. 503 años de la reforma de la Iglesia. Yo sé que en nuestro país está muy publicitado lo que es la fiesta, la celebración del Día de la Canción Criolla, de la misma manera la celebración de Halloween, y sé también que no está muy publicitado, tampoco está en boga la celebración del Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas, que ya por ley hace como 3 años atrás se ha promulgado. El 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas Cristianas. Al mismo tiempo, nosotros como cristianos evangélicos conmemoramos cada 31 de octubre de cada año un aniversario más de la reforma de la Iglesia. Y la reforma de la Iglesia simplemente quiere decir un regresar a la Biblia, a los principios de la palabra del Señor.
Vamos a acercarnos en oración a Dios en estos momentos antes de meditar en su santa palabra. Oremos, mis hermanos. Soberano Señor, Rey de los cielos y de la tierra, con alegría y con gozo, Señor, y esperanza nos acercamos delante de ti en esta mañana para leer tu palabra, para meditar en tu santísima palabra. Señor, nosotros nos sentimos bienaventurados porque tenemos en nuestras manos nuestro tesoro, tu santa Biblia, tu palabra. Y recordando, Señor, el 31 de octubre, nosotros rememoramos que tu palabra, Señor, para ser puesta en nuestras manos, tuvo que pasar un proceso largo de recuperar lo que se había olvidado, Señor, durante tantos siglos. Padre, no permitas que tu palabra ahora sea olvidado por nuestra negligencia, no permitas que tu palabra ahora sea puesta en el olvido por nuestro descuido. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos leer tu palabra, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra. Permítenos, bendito Rey, leer tu santa palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero pedirles abrir sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 17. Vamos a meditar en estos tres versículos. Así que pido por favor abrir sus Biblias en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y así dice la bendita palabra de nuestro Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como les mencionaba hace un instante, mis hermanos, el día de ayer recordábamos un año más de lo que significó la reforma de la iglesia. Y antes de pasar a reflexionar en el párrafo que acabamos de leer, quiero mencionarles un poquito de lo que es la historia. El 31 de octubre del año de 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero clavó sus 95 artículos de fe, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania. Ese acto era en protesta a los abusos y a la corrupción que reinaba en la iglesia católica en esa época. Iglesia representada por el Papa, por el papado. Ahora, Martín Lutero no fue la primera persona en la historia que presentó sus reclamos, no fue la primera persona en protestar por los abusos. Ya anterior a él, hubieron muchas personas de fe, muchas personas que amaban la verdad, que empezaron a presentar sus protestas. Ahora, la corrupción es algo inherente a todo ser humano, estimados hermanos. Donde el ser humano, donde el cristiano se va apartando de la verdad de Dios, donde el cristiano no da cabida a la Biblia en su vida, simplemente hay corrupción. Claramente el Señor dice en su palabra en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Dice así, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vuelvo a repetir. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Donde hay desconocimiento de la verdad, donde hay desconocimiento de la palabra de Dios, simplemente hay destrucción. Simplemente las cosas no pueden ir bien. Y eso fue lo que pasó con la iglesia a través de los largos periodos en la historia. Poco a poco la iglesia fue sustituyendo la palabra de Dios con tradiciones de hombres, con opiniones de las personas, inicialmente bien intencionadas, pero no hay ninguna opinión, por más bien intencionada que sea, que pueda reemplazar a la palabra de Dios, porque la Biblia es única,
es única, es la misma voz de Dios. Entonces, por poner un ejemplo nada más, de algunos abusos que se cometían en la iglesia. Por ejemplo, en el año 904 fue coronado como papa de la iglesia Sergio III. Ahora, este hombre no conocía mucho de Dios. Sergio III asumió el papado gracias a la influencia, gracias al poder político y económico de una familia, de un matrimonio constituido por Teodora y Teofilactio. Ellos eran ciudadanos y senadores romanos, y ellos pues ayudaron económicamente para que Sergio III pueda asumir al papado. Cuenta la historia, además, que para lograr sus objetivos de manipular al papado, Teodora y Teofilactio entregaron a Sergio III a su hija Marozia como su esposa, como su mujer. Ahora, Sergio III tuvo su hijo con Marozia, hijo que después, años después, también se convirtió en papa de la iglesia, con el nombre de Juan XI. La historia cuenta que este Sergio III, una vez que asumió el papado, deseoso de venganza, mandó sacar el cadáver de uno de los antiguos papas, llamado Formoso, quien ya en el año 981 había sido papa y había muerto ya este papa Formoso. Entonces Sergio III decide desenterrar el cadáver de este papa para vengarse de él, y decide hacer un juicio cadavérico, teniendo allí delante de él al cadáver de este papa Formoso. Lo condenan y la sanción es que su cuerpo sea quemado. Antes de ello, deciden cortarle los 3 dedos de la mano con la que este papa Formoso solía bendecir al pueblo. Miren, eso fue algo espantoso. Otra familia también que accedió al poder del papado con nepotismo y con sobornos fue la familia de los Borgia, una familia rica y poderosa española. Rodrigo de Borja se convirtió en papa en el año 1492 con el nombre de Alejandro VI. Ahora, la historia cuenta que Alejandro VI, este papa, pues era mujeriego y llegó a tener varios hijos. Uno de ellos, su hijo César Borgia, famoso en la historia por incluso asesinar a su propio hermano. Ahora, este papa Alejandro VI, que es Rodrigo de Borgia, se convirtió en papa gracias también a las influencias de su tío, el papa Calixto III. Estas cosas les menciono, mis amados hermanos, un poquito de historia, simplemente para manifestar lo que la Biblia dice claramente. El pueblo se pierde cuando hay desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando no se valora la Biblia, la corrupción inherente de todo ser humano le lleva a tales excesos. Ahora, en esa época existía lo que se conoce con el nombre de simonía. Simonía simplemente es el acto de lograr puestos eclesiásticos en base a dinero. Se podían comprar títulos de cardenal, se podían comprar títulos de sacerdote. Y en la Edad Media, el ser sacerdote, el ser cardenal, era sinónimo de prestigio, era sinónimo de poder. Ahora, existía otra familia también muy rica y muy adinerada allá en Italia, en Florencia, la familia de los Medici. Giovanni Lorenzo de Medici, este muchacho, también con favores económicos, logró escalar en la carrera de los cardenales. Al final se convirtió en papa. Era un hombre que realmente no conocía nada de la palabra de Dios, y su único deseo de Giovanni Lorenzo de Medici era encumbrar una vez más en el poder a su familia, los Medici, que ya habían decaído producto de guerras y de conflictos internos allá en Florencia, en Italia. Entonces este Giovanni de Medici, cuando consigue el trono de papa, empieza a gastar a diestra y a siniestra y empieza a favorecer a su familia, los Medici. Este Giovanni Lorenzo de Medici es conocido como el Papa León X, y es precisamente este Papa León X el que excomulgó a Martín Lutero. La historia cuenta que era un hombre dedicado a las fiestas,
era un hombre bastante frívolo. En cierta ocasión, el rey de Portugal le regaló un elefante como mascota al Papa León X. Cuenta la historia que él salía a pasear a su elefante, un animal grande como mascota. Imagínense, allá paseando un papa a su elefante. Bueno, los intereses del Papa León X no eran pues enseñar la palabra de Dios, simplemente favorecer a su dinastía, favorecer a su familia y ganar poder político. Es en esa circunstancia que Martín Lutero, al ver esos abusos, empieza a reclamar. Ahora, este Papa León X, como había gastado mucho dinero en sus frivolidades, en sus intereses personales, familiares y políticos, como había gastado tanto dinero para pagar sus deudas, él decidió vender las indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Las indulgencias son documentos firmados y sellados con el sello del Papa León X, donde se aseguraba que la persona acreedora de ese documento era perdonado de sus pecados y tenía acceso libre al cielo. Imagínense, se estaba vendiendo la salvación de esa manera, a costa de, valga la redundancia, dinero. Al final se tuvo que abaratar los costos o el valor de ese documento para que los pobres también pudiesen acceder. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, cómo era la situación en esa época? Pues viendo todos esos abusos, este hombre llamado Martín Lutero decide reclamar y decide protestar. La intención de Martín Lutero nunca fue dividir la iglesia, tampoco apartarse de la iglesia. La intención de Martín Lutero era que la iglesia y el clero y el papado regresen a leer la Biblia, porque las cosas que estaban haciendo no estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Primero, porque la salvación no se puede comprar con dinero. El favor de Dios no podemos comprar con dinero o con mérito humano. El favor de Dios ha sido adquirido en la cruz del Calvario, cuando Cristo derramó su preciosa sangre. Muy bien, mis hermanos, pues ese era el escenario en el que se estaba viviendo. Como les digo, y vuelvo a repetir esto, quiero mencionar este detalle. Antes de Martín Lutero, hubieron muchos otros que se levantaron a protestar sobre estos abusos, sobre esta ignorancia de la palabra de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, fue este inglés llamado Juan Wycliffe, que decidió que el pueblo, que la gente tuviera acceso a la Biblia. Porque un detalle importante, en esa época la Biblia estaba prohibida de ser traducida a cualquier idioma. La Biblia solamente se tenía en latín. Obviamente los únicos que podían leer la Biblia eran aquellos que conocían el latín, y ni siquiera ellos la leían. Entonces Juan Wycliffe, sacerdote también católico, él dijo, el pueblo necesita la Biblia y tenemos que leer la Biblia. Y él empezó a traducir la Biblia al inglés, motivo por el cual fue excomulgado también. Años después, en el año de 1415, muere en la estaca. Muere Juan Hus, un sacerdote también alemán, un sacerdote del reino de Bohemia. Juan Hus es famoso también porque él estudió la palabra de Dios y él tenía el celo y el anhelo de que la iglesia, de que toda la gente conozca la palabra de Dios en su idioma. Lamentablemente esto no fue del agrado de los poderes políticos, de los poderes eclesiásticos, y lo condenaron como hereje. Ya en el año de 1498, fíjense, 1498, unos cuantos años antes de 1517, en 1498, allá en Italia, en Florencia, se levantó un monje dominico llamado Jerónimo de Savonarola. Ahora, Jerónimo de Savonarola también veía los abusos, veía la corrupción de la iglesia, veía la ignorancia de la palabra de Dios, y Savonarola, al leer la Biblia, empezó a enseñar en la iglesia. Y fue tanto su éxito que toda Florencia empezó a arrepentirse y volver a los caminos de Dios. Muchos de ellos incluso llegaron a quemar sus libros de hechicería, llegaron a quemar sus cuadros, sus pinturas que no eran favorables en su vida. A ese acto se le conoce como la hoguera de las vanidades. Lamentablemente también el reclamo de Savonarola no fue escuchado y lo condenaron a morir también.
en la estaca, morir quemado. Muy bien, mis hermanos, con estas palabras quiero llevarles a ustedes al siguiente punto. Si el pueblo de Dios perece, si el pueblo de Dios se destruye por el desconocimiento de la verdad, entonces el pueblo de Dios vive si es que conoce la verdad. El cristianismo está intrínsecamente ligado a la Biblia. No puede haber cristianismo sin Biblia, no puede haber cristiano sin Biblia. No hay tal cosa. Mucha gente puede decir, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, pero la pregunta también que deberíamos hacer es, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? ¿Sabes exactamente la palabra de Dios? Y la realidad es que no estamos leyendo la Biblia. La realidad es que ahora en nuestro siglo XXI también hay desconocimiento de la Biblia. Y mucho me temo, mis amados hermanos, que los errores de la Iglesia Católica del pasado, que siguen continuamente hasta hoy, mucho me temo que también la Iglesia Evangélica está cayendo en esos mismos errores. Ustedes saben, con esos falsos profetas, esos falsos apóstoles que están bendiciendo a la gente, pero primero cobrándoles dinero. Están haciendo sus supuestos milagros, están atando, están decretando sanidades y milagros, pero a cambio de que tú le pagues dinero. Lamentablemente la Iglesia Evangélica también está cayendo. Muchos sectores, sobre todo de los carismáticos, están cayendo en ese error de creer que aparte de la Biblia, Dios puede hablarte a través de otro tipo de medios, otro tipo de relaciones subjetivas, revelaciones subjetivas, como una voz audible, como un sueño. Tú dormiste, te soñaste, Dios me reveló, yo tengo un mensaje profético de Dios, y solamente están hablando sus ideas, solamente están hablando sus imaginaciones, por haber descuidado la palabra de Dios. Y en estos instantes quiero hablar con ustedes acerca del valor de la Biblia, el valor de la Biblia. Y eso lo encontramos en el pasaje que acabamos de leer, en 2 de Timoteo, capítulo 3, 15, del 16 al 17. En primer lugar, mis amados hermanos, número 1, la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. En el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Me voy a detener allí. Toda la escritura es inspirada por Dios. En esta época en la que estamos viviendo, existe un eslogan que lo mencionamos a menudo probablemente. El eslogan dice, todas las opiniones son válidas. Todas las opiniones son respetables. Tú tienes tu opinión A, yo tengo mi opinión B. Respeta mi opinión. Considera también mi opinión. Todas las opiniones son válidas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que para ti es verdad, para mí no necesariamente es la verdad. Y para mí puede haber otra verdad. Entonces, la verdad se ha relativizado. Lo que a ti te hace sentir bien y feliz, eso es tu verdad. Lo que a ti te resulta práctico y cómodo, esa es tu verdad. Lo que a mí me resulta beneficioso para mis intereses, para mi satisfacción, esa es mi verdad y yo voy a luchar por mi verdad y yo respeto tu verdad. Entonces no hay un estándar de vida, no hay un estándar de moral, no hay un estándar de valores en nuestra sociedad. Todo se ha reducido a opiniones de personas, criterios humanos. Y nuestra sociedad está viviendo en base a sus propios criterios, en base a sus propias ideas. Y la pregunta es, ¿y la Biblia qué es la Biblia? En una ocasión, un cristiano de corte liberal dijo, bueno, la Biblia es una opinión más, la Biblia es un punto de referencia en nuestra vida. La Biblia es un libro religioso, es la colección de ideas y de pensamientos de judíos, de hebreos. La Biblia es la sumatoria de enseñanzas morales, de enseñanzas espirituales que sirven como punto de referencia para nuestra vida. ¿Realmente la Biblia es solamente una opinión? ¿Realmente la Biblia solamente es un libro de enseñanzas morales, historias? ¿Realmente esa es la Biblia? Vamos a ver qué dice aquí. Vuelvo a repetir. Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios. Esa palabra inspirada quiere decir
el aliento de Dios, la respiración de Dios. Y eso significa que la Biblia, la palabra de Dios, ya lo dije, es la misma voz de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. La Biblia no es un punto de referencia, no es una simple opinión que hay que tomar en cuenta para nuestra vida. Una opinión más, una opción más, un consejito más. No, la Biblia es la misma voz de Dios. Es la voz del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador de mi vida y el creador de tu vida y el dueño de nuestras vidas. Es la voz de Dios. Esto queda bien claro cuando leemos, por ejemplo, aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, y escuchen lo que dice, hermanos, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí está, de manera textual, de manera clara, la Biblia es la misma palabra de Dios. Ahora, las opiniones y las ideas de las personas tienen vigencia por un leve momento y luego surgen otras ideas, otras opiniones más inteligentes y reemplazan a las anteriores. En esta era de la comunicación, en esta era de la tecnología, donde existen tantos opinólogos, donde los jóvenes están siguiendo a los famosos influencers en las redes sociales. Y los influencers son los que están marcando la pauta de la conducta, la pauta de la moda, la pauta del vocabulario de los jóvenes. Los medios de comunicación, tan sesgados en sus comentarios y en sus ideas, así son los medios de comunicación, están marcando la pauta de nuestras opiniones. Opiniones humanas nada más. Y contrario a eso, se levanta la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que marca la vida del ser humano. Un día todas estas opiniones de seres humanos, comentarios de las personas van a desaparecer y lo único que va a prevalecer para siempre es la voz de Dios, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Por esa razón el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús claramente dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece firme. Entonces, mis amados hermanos, si la iglesia en el pasado cayó en la corrupción por haberse olvidado de la palabra de Dios, por haber tapado sus oídos a la voz de Dios, no caigamos en el mismo problema actualmente en la vida de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, donde ahora surgen nuevas revelaciones, sueños, visiones, imaginaciones, voces proféticas. La única voz profética a la cual nosotros debemos abrazarnos es la Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiso decirnos, todo el consejo de Dios para nosotros está aquí, en la Biblia. Número uno, entonces, la autoridad de la Biblia. Es autoritativa porque es la misma voz de Dios. No es opiniones de hombres, es la voz de Dios. Número dos, la utilidad de la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Cuál es la utilidad de la Biblia? Y para esto estamos todavía aquí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí viene la utilidad, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está la utilidad. La Biblia es beneficiosa, la Biblia es útil, por dos razones, básicamente. Por dos razones. Porque nos enseña la verdad, nos enseña a conocer a Dios, nos muestra el camino que es Dios. Sin la Biblia vivimos pues en ignorancia. Sin la Biblia creemos y tenemos una opinión sesgada, una opinión muy egoísta de quiénes somos nosotros los seres humanos. La Biblia, la palabra de Dios, es necesaria para conocer realmente quién es Dios. Hay mucha gente que dice: yo conozco a Dios, pero realmente no podemos conocer a Dios a menos que no leamos la Biblia, a menos que no meditemos en la Biblia. Es importante. No podemos conformarnos solamente con haber escuchado un discurso de la Biblia
dictado por alguien. Personalmente, amados hermanos, necesitamos leer la Biblia. Entonces dice aquí, es útil para enseñar. Dice también para redarguir. Esta palabra redarguir quiere decir llamar la atención, para la reprensión. Y eso fundamentalmente, eso es lo que hace también la Biblia con todos los seres humanos. Es verdad, la Biblia nos anima, la Biblia nos alienta, nos da fortaleza en momentos de adversidad. Pero también la Biblia nos reprende. También la Biblia saca a relucir las maldades que tenemos, las malas intenciones. La Biblia, la verdad de Dios, denuncia la corrupción que inherentemente está ligada al corazón de todo ser humano, de todo ser humano. Por eso leamos también aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está, la Biblia dice que es como una espada que entra hasta el alma del hombre. Yo creo que esa es la razón por la que la sociedad hoy en día no quiere escuchar la Biblia y no quiere leer la Biblia como personas. Esa es la razón por la que muchas veces nos limitamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque porque intuimos que en la Biblia vamos a encontrar la verdad absoluta de Dios, y que al escuchar la Biblia se va a generar en nosotros la sensación de culpa, que nos tiene que llevar al compromiso de cambio. Y el ser humano por naturaleza no quiere dejar su maldad, no quiere dejar su corrupción. Es difícil. No queremos. Por ejemplo, si alguien está andando en robo, alguien es ladrón, y lee la Biblia que dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios, eso incomoda al ladrón. No le gusta escuchar. Aquel que está engañando a su cónyuge, la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué sucede con los adúlteros? Eso me incomoda. No quiero escuchar. No, yo quiero vivir mi vida, quiero vivir el amor deportivamente. Y la Biblia no avala el amor deportivo. No. Entonces la Biblia tiene que exponer la maldad que hay en el corazón. Por eso la Biblia llega hasta nuestro corazón. Y continúa la lectura. Aquí Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta palabrita abiertas es una palabra militar. En el Imperio Romano, a cada criminal que se le atrapaba y se le llevaba para juzgar, todos los criminales tenían que levantar la cara y mostrarse delante de la población. Ahora ustedes saben, hermanos, que ningún criminal quiere mostrar su rostro ante las cámaras. ¿Qué hacen los criminales hoy en día, por ejemplo, cuando son apresados? Tratan de ocultar su rostro, tratan de cubrirse. Antiguamente en el Imperio Romano también hacían lo mismo los criminales. ¿Y qué hacían los soldados romanos para levantar la cara de los delincuentes? Les apuntaban con su espada aquí, en el mentón, aquí en la barbilla, de tal manera que si el criminal quería ocultar su rostro y se agachaba, pues automáticamente se clavaba él mismo con la espada del soldado romano. Así que el soldado levantaba el rostro del criminal con su espada para que toda la población pueda ver. Y esa misma palabra está aquí en la Biblia, y quiere decir que la Biblia de Dios, la palabra de nuestro Señor, es útil para denunciar nuestra maldad. Es útil para que tú y yo levantemos la cara y afrontemos las consecuencias de nuestros actos. Veamos las cosas malas que hemos hecho y nos arrepintamos. Y digamos, es verdad, todas estas cosas son producto de mis malas decisiones. Todo esto es producto de mi alejamiento de Dios. Si mi familia está sufriendo, si mis hijos están sufriendo, si realmente yo estoy en una mala situación, o si yo estoy temeroso de que por ahí van a descubrir mis robos, van a descubrir mi fraude, si yo estoy en esa condición, la Biblia expone eso y me dice: levanta la cara, reconoce tus errores y pide perdón. Para eso sirve la Biblia.
Para eso sirve la Biblia, mis amados hermanos. Entonces dice aquí, 2 Timoteo 3:16, y es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir. La Biblia nos lleva a la corrección. Y dice, para instruir en justicia, para enseñarnos lo que es bueno. Aquí está la utilidad entonces de la Biblia, mis hermanos. Y en tercer y último lugar, el propósito y el objetivo de la Biblia. ¿Cuál fue el objetivo de Dios al entregarnos la Biblia a nosotros? Y ojo que si tenemos nosotros la Biblia en nuestras manos, tenemos que valorarla porque históricamente costó la sangre de muchos cristianos, el que tú y yo tengamos la Biblia, incluso en el español. Valoremos eso. ¿Cuál es el propósito? El objetivo de la Biblia está en el versículo 15 y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para, ahí está el propósito, para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. El propósito de la Biblia entonces es la salvación. Dios nos entregó la Biblia para decirnos cómo conocerle a Él. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Dios se da a conocer al ser humano a través de la Biblia y está escrito. Entonces, la Biblia tiene como propósito que conozcamos a Dios, que sepamos cuál es nuestra condición y que en Cristo Jesús, solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Por eso San Juan capítulo 20, versículo 31, claramente dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Para eso es la Biblia. Y no solamente para eso es la Biblia. Dice también en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, según de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Habla de madurez, habla de crecimiento espiritual, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia entonces tiene como objetivo que tú y yo conozcamos a Dios, a Cristo Jesús, y seamos salvos de nuestra corrupción, seamos librados de nuestras maldades, seamos perdonados y reconciliados con Dios y tengamos vida eterna. Pero también otro propósito de la Biblia es que tú y yo crezcamos, que seamos maduros. Ser cristiano, amados hermanos, es mucho más que creer en Jesús mentalmente. Ser cristiano es mucho más que asistir a la iglesia los domingos o ver las prédicas por YouTube o conectarse por Zoom. Ser cristiano va más allá de eso. Ser cristiano significa crecer y cada día parecerse más a Jesús. Nosotros tenemos como objetivo parecernos más a Jesús en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestra conducta. La meta es parecernos, emular, imitar a nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene el término cristiano, pequeño Cristo, cristiano, alguien que imita a Jesús. Entonces, los padres quieren que sus hijos crezcan. Los profesores, los maestros quieren que sus alumnos aprueben y aprendan las lecciones. Dios quiere que los cristianos crezcamos, que seamos maduros y que estemos capacitados para cumplir todas las obras buenas que Dios nos ha encomendado. Mis hermanos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La historia lo demuestra. Donde no hay Biblia, hay maldad y hay corrupción. Eso es inherente en todo ser humano. Lamentablemente pasó en la historia de la iglesia. Surge la reforma de la iglesia, volver a la Biblia. Lamentablemente ahora en estos últimos años, mucho me temo que estamos volviendo a caer en lo mismo, en ignorar la Biblia, con estos falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos milagreros, que lo único que desean es el dinero de la feligresía. Lo único que desean es poder. Y no hace falta mencionar sus nombres porque ustedes ya conocen, ya los han visto a través de la televisión. Ustedes ya saben ya de estos. En México, la luz del mundo, aquí en el Perú, lamentablemente del aposento alto y tantas otras cosas, tantos otros grupos religiosos. Es importante entonces volver a leer la palabra de Dios. Es importante leer la Santa Biblia. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a valorar y atesorar la Biblia, porque
La Biblia es la voz de Dios, porque la Biblia es útil para nuestra enseñanza y para nuestra corrección, porque la Biblia de Dios tiene como propósito que lleguemos a conocer a Cristo y ser salvo, que maduremos en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga. Hermanos, oremos un momento. Señor, te agradecemos por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque no quieres que vivamos en ignorancia. Nos has dado tu Santa Biblia para leerla y para acomodar nuestra vida, Señor, a lo que aquí está escrito. Perdónanos si tal vez somos negligentes y no estamos leyendo como debería de ser tu palabra. Perdónanos, Señor, si tal vez no estamos obedeciendo tu palabra. Es nuestro descuido como personas, como cristianos. Y pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo, tú, Señor, penetres hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos permitas valorar tu palabra, Señor. Nos permitas ser obedientes a tu palabra. Nos permitas vivir en las buenas obras que tú has propuesto, en las cuales nosotros debemos vivir. Gracias, Padre. Queremos suplicarte, Señor, que tu palabra sea alimento para aquel que está muriendo de hambre, espiritualmente hablando. Que tu palabra, Señor, sea consuelo para aquel que está pasando por un momento de angustia y desesperación. Hay consejos, hay opiniones de personas que tal vez no son eficaces, pero tu palabra sí, Señor. Tu palabra nos trae tu misma paz y eso es lo que necesitamos. Señor, bendice a toda tu iglesia. Bendice a todas las personas que a través de este medio tienen la oportunidad, Señor, de reflexionar con nosotros sobre tu palabra, la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que tengamos pues un buen día. Que Dios les bendiga a todos en gran manera.